Pues los europeos están completamente desesperados una vez que ha arrancado el invierno, que no tienen suficientes reservas petroleras ni de gas natural para enfrentarlo. Hay también empiezan las tormentas invernales con temperaturas que pueden llegar a menos de 10 o menos 15 grados. Y bueno, la verdad es que no saben qué van a hacer, porque también en medio de todo esto hay huelgas masivas, ¿no? Hay un gran descontento social y bueno, una fuerte recesión económica que ha empezado a impactar a todos los países de Europa y también un poco de Estados Unidos. En ese sentido, ya también hay, como siempre, ¿no? Un paralelismo en torno a qué hacer con Moscú, porque bueno, mientras allá en Estados Unidos, en Washington, se llega al acuerdo con Ucrania para mandar misiles Patriot y bueno, relanzar la ofensiva, lo cierto es que los europeos dicen, no, tranquilos, mejor vamos a dialogar con Europa. Incluso el presidente del Consejo Europeo allá en Bélgica señala que es necesario volver a abrir canales de comunicación con Putin precisamente para sentarse a dialogar, que hay que apelar a la Carta de Derechos Humanos de la ONU, imagínense, dice esto, y bueno, finalmente sentarse con Putin y llegar a acuerdos en el futuro. O sea, esto es curiosamente que llegan esto cuando hace algunos meses decían completamente lo contrario, totalmente lo opuesto. O sea, estaban intentando a Vladimir Putin, a Rusia, vetarlo de todos, ¿no? Todos los círculos de diálogo internacional, los sacaron de la FIFA, los sacaron de la Fórmula 1 y lo quieren sacar ya también del G7, los quieren sacar de la ONU, del Consejo de Seguridad. Y ahora, bueno, dicen, no, 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 ahora sí hay que sentarnos, porque obviamente ven que ahora sí ya empezaron a pagar mucho los platos rotos los europeos. Y bueno, pues, y la verdad es que el problema no es que la recesión actual, el problema es que no se ve una salida rápida ni fácil mientras mantenga el conflicto en Ucrania. Bueno, esto más nos va a contar Gaby López. Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Y bienvenidos todos a El Chapucero Internacional. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en una entrevista destacó la importancia de mantener un diálogo con el mandatario ruso Vladimir Putin. Según sus palabras, hay que hablar realmente con Putin, hay que mantener el contacto. Desde que era el primer ministro de Bélgica, he mantenido contactos regulares con él. Esto fue lo que más destacó, que él nunca ha dejado de ser prácticamente amigo de Vladimir Putin. Tras el inicio de la operación militar de Rusia en Ucrania, dijo Mitchell, ha mantenido canales de comunicación con Putin, independientemente de todas las sanciones que ha impulsado la Unión Europea. No, Mitchell ha continuado teniendo comunicación con Putin, aunque dijo, han pasado varios meses desde el último diálogo, pero otros líderes europeos, dijo, como el canciller alemán Olaf Scholz y el presidente francés Emmanuel Macron, han mantenido también dicho contacto con el líder ruso. Y él recalcó, vale la pena mantener este canal de comunicación para tratar de gestionar la situación humanitaria, para tratar de argumentar y defender su posición. Esto es lo que insistió el político belga. Pero ¿por qué hablar de tema humanitario cuando Rusia implementó la intención de entregar grano finalmente de forma gratuita a los países más necesitados, sobre todo este grano que estaba detenido en diversos puertos de la Unión Europea? Y todo este material que pues Rusia solicitó que se liberara, incluso la ONU participó en dichas negociaciones, pues nunca llegó a los países más necesitados, principalmente a los que se ubican en África, y todo se quedó en los países miembros de la Unión Europea. Lo mismo que pasó con las armas que tanto dicen que enviaron a Ucrania, pero nunca han llegado la mayoría de ellas. Bueno, lo mismo pasó con el grano. Entonces, este asunto de gestionar la situación humanitaria no tiene nada que ver cuando Rusia ha hecho todo lo posible por continuar ayudando a sus aliados, como es en el caso de los países africanos más necesitados. Pero además, Mitchell afirmó que la comunicación es necesaria también para reducir a corto plazo los riesgos de escalada del conflicto y también para tener en cuenta los intereses de la Unión Europea, esto en términos de apoyo a la Carta de la ONU. Cuando la propia ONU
no ha hecho nada por todas las acusaciones que ha estado implementando Rusia en contra, pues principalmente de las actividades que hace Ucrania, porque con todo el armamento que le envía la Unión Europea y Estados Unidos, Ucrania se ha dedicado a masacrar literalmente a sus propios ciudadanos o ex ciudadanos, porque la mayoría de ellos firmaron los referéndums para formar parte de Rusia, precisamente porque eran tratados de esta forma. Los aplastaba a Ucrania como tal y eran ciudadanos que eran de origen ruso, que su lengua principal era rusa. Entonces, pues prácticamente los líderes ucranianos no les permitían esto y fue cuando hicieron un llamado de auxilio a Rusia. Pero también señaló que los contactos con Rusia contribuyen a ayudar a la labor de la ONU en cuanto a la posibilidad de transportar por mar productos agrícolas y fertilizantes que puedan exportarse a los países en desarrollo, reduciendo así los riesgos de hambruna en todo el mundo. Nuevamente, esto ya intentó hacerlo incluso el presidente de Turquía, Erdogan, participó en una reunión, en un acuerdo que se firmó entre Ucrania, la ONU y Rusia, y fue Erdogan prácticamente el enviado ruso porque no querían como tal que nadie de Rusia participara. Entonces, Erdogan se ofreció a ser el intermediario. ¿Qué pasó? Minutos después, un par de días después, Ucrania pues simple y sencillamente dijo: no me conviene y ya no voy a permitir que se envíe nada a través de mi territorio, en este caso agrícolas o fertilizantes. Y bueno, simple y sencillamente esta negociación se cortó por parte de Ucrania. Pero obviamente los medios occidentales culparon a Rusia de que él ya no estaba enviando fertilizantes ni productos agrícolas. Luego la ONU, que nunca ha hecho nada desde que inició este conflicto militar, simple y sencillamente se ofreció a hacer un nuevo acuerdo, al igual que Erdogan. Y ya cumpliendo los caprichos de Ucrania, que fue entregarle un poco más de armas y dinero, pues ya nuevamente empezaron a transportar un poco más de productos agrícolas y fertilizantes. Pero de no ser así, de no ser por cumplir los caprichos de Ucrania, esto hubiese continuado siendo un problema para todo el mundo. Y dijo principalmente Charles Michel: hay diferentes objetivos en la negociación con el Kremlin. Los objetivos a corto plazo, el objetivo de evitar una escalada grave del conflicto, incluida la amenaza nuclear, que es en general el objetivo principal. También los relacionados con la situación mundial y los riesgos de crisis alimentaria, que fueron acompañados por las negociaciones entre los miembros de la ONU, Ucrania y Rusia. A través de estos canales, recalcó, los líderes europeos pueden transmitir a Putin cómo ven la situación desde su punto de vista. Y ustedes preguntarán, ¿por qué ahora? ¿Por qué después de 10 meses como tal, de casi 9 paquetes de sanciones en contra de Rusia, la Unión Europea quiere empezar a dialogar realmente, a crear canales de contacto con Rusia? ¿Por qué precisamente en este mes de diciembre, cuando ya llegó el invierno, cuando varios países no tienen tanto suministro de gas como presumían tener y que pensaban que el conflicto militar acabaría para este entonces? Simple y sencillamente muchos países de la Unión Europea ya están sintiendo este muy frío invierno que se está presentando. Muchos ya están teniendo problemas y sobre todo Moscú casualmente acaba de anunciar que planea prohibir los envíos de petróleo y sus derivados, como es el gas, a los países que se unieron al tope de precios acordado por todos los países de Occidente. Esta producción de gas disminuiría incluso entre un 18 y 20% para finales de este año. Obviamente los países de la Unión Europea están temblando de miedo por este anuncio que acaba de hacer Vladimir Putin. No se lo esperaban. Imaginaron que nuevamente Putin iba a estar callado, tranquilo, a aguantar todo lo que le enviaban estas naciones y simple y sencillamente continuar con el conflicto militar, defendiendo como tal a las zonas que se encuentran en duro conflicto, como lo son Donbass, Lugansk, Zaporilla, toda esa zona. Pensaron que eso iba a ser Putin.
y no. Definitivamente el hecho de que esté por firmar este decreto en el cual incluso prohíbe relaciones con la empresa Gazprom, obviamente hará que muchas de estas naciones estén muy preocupadas. Estados Unidos no, obviamente, pero la Unión Europea, que depende demasiado todavía de este gas y petróleo ruso, definitivamente están tratando de crear estos canales de contacto para que Rusia no les quite el gas cuando más lo necesitan. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.